cosas y vamos a ir a través de esta presentación. Bueno, vimos nuestra confesión. Creo que ahí no hay falta un slide, sí, creo que se me fue a mí. Con respecto al párrafo 1, vamos a repasar un poco lo que vimos con respecto al párrafo 1. Teníamos que nuestra confesión declara en el párrafo 1, ¿verdad? Cómo objeta el dogma católico. Ese no está en esa presentación, pero objeta el dogma católico, recordándonos que las Sagradas Escrituras son la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia, contrario al dogma católico, que presenta que el magisterio es otra regla, ¿verdad?, de fe y práctica, y también llamando a la tradición otra regla de fe y práctica, además de las escrituras, poniendo así al magisterio y al dogma de la tradición por encima aún de las escrituras, ya que aún las mismas escrituras tienen que estar sujetas al magisterio o al papa para poder así ser calificadas por la Iglesia Católica. En el párrafo 2 vimos cómo Dios ha usado las Sagradas Escrituras para la salvación de su pueblo y a través de ellas le ha comunicado cómo entonces debe vivir. Ese conjunto de libros declarados en el párrafo 2 son lo que conocemos como el canon bíblico. Ese es reconocido por la Iglesia de Dios como la palabra autoritativa de Dios. Dios ha usado esto como su palabra y nos ha dejado claro que es de su autoridad. El párrafo 3 declara cuáles libros no forman parte del canon bíblico, los libros apócrifos. Vimos cómo estos no son autoritativos para la Iglesia de Dios, no enseñan cosas que la Iglesia o los creyentes deben vivir, creer. No son de autoridad divina, estos no fueron inspirados por el Espíritu Santo, no fueron reconocidos por el Señor Jesucristo, ni por los apóstoles, ni por los historiadores judíos de la edad temprana, como Filón y Josefo. Para el párrafo 4 vimos el hecho de la autoridad divina, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras tienen su autoridad en que han venido de Dios, que son palabra inspirada por Dios. Vimos esa palabra teonustas, más que inspiradas, es que han salido de la boca de Dios, ¿verdad? Y por ende son autoridad de Dios. Y que esa autoridad está enteramente relacionada a la inspiración. Para el párrafo 5 vimos acerca de la autenticación de las escrituras, cómo son de autoridad divina. Dios, así como autentica la revelación natural, así también lo hace con su revelación especial. Dios autentica su revelación especial haciendo la palabra viva, y Dios autentica su palabra por su espíritu en los corazones de los hombres. Sin el espíritu, sin el convencimiento del Espíritu Santo, no tenemos vida en nosotros. No podemos decir que tenemos pleno entendimiento de las Sagradas Escrituras si no está el Espíritu Santo morando en aquellos que son convencidos por él. Para el párrafo 6, fuimos a la suficiencia de las Escrituras. Sabemos que en ellas encontramos todo lo que necesitamos saber para la fe y vida. O sea, encontramos en ellas todo lo que debemos creer y cómo debemos vivir. Pero no todo está explícito. Hay cosas que están implícitas, hay cosas que están dadas como ejemplos, y no todo es explícito, no todo es haga esto o no haga esto, ¿verdad? Debemos, por ende, leer las Escrituras y entender las cosas que ahí están contenidas para poder así creer esas cosas que están contenidas en ellas y vivirlas. La suficiencia de las Escrituras, como lo dice el párrafo 6, no quiere decir que la Biblia es omnisuficiente. Vimos eso a través del párrafo 6. No significa que nos da todo lo que debemos saber para todas las cosas de la vida normal. Vimos como ejemplos de cómo no nos da todo lo que debemos saber acerca de biología o todo lo que debemos saber acerca de química o todo.
o todo lo que debemos saber acerca de matemáticas o español o otras materias en general, sino que nos da todo lo que debemos saber para la vida cristiana. Eso sí, para eso sí es suficiente. Vimos que suficiente para qué. Bueno, contiene en sí las Sagradas Escrituras todas las revelaciones existentes de Dios, diseñadas para ser una regla de fe y práctica. Volvemos a lo mismo, fe y práctica, ¿verdad? Constantemente vemos eso en la confesión, que es el asunto de aquello que debemos creer y aquello que debemos, creyendo esas cosas, cómo entonces debemos aplicarlas a nuestra vida y así vivir. También vimos que es suficiente para lograr los propósitos de la revelación redentora, o sea, traer salvación, ¿verdad? Salvación al pueblo de Dios, dar en ellos fe. También que es único suficiente, ¿verdad? Es el único medio suficiente de revelación de Dios que ha dado a su pueblo. Entonces no necesitamos más revelaciones o no necesitamos tampoco tradiciones de hombres, sino que la Biblia en sí es la revelación suficiente de Dios para la vida de los creyentes hoy en día. Las Escrituras contienen toda la sabiduría necesaria para nuestra salvación. Y ahora sí, vamos al párrafo 7, donde estamos hoy. Y vamos a leer el párrafo 7. Dice: no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. El párrafo 7 del capítulo 1 nos lleva a ver la claridad de las Escrituras. La definición de la confesión de fe puede ser expuesta mediante el uso de 3 simples afirmaciones. Estas son que la Biblia es clara. Número 1. Vamos a ir a través de la Biblia es clara. ¿Qué significa que la Biblia es clara? O en otros escritos encontramos que la Biblia es perspicua. Y es una palabra un poquillo más elevada, pero también es perspicua. Esa lo vamos a encontrar en algunas teologías sistemáticas o en otros materiales de estudio. Pero ¿qué significa que la Biblia es clara? Que es primeramente comprensible. Debe ser leída de manera normal y natural. No. Es importante comprender que esto mismo es lo que afirma la última frase del párrafo 7, donde dice que pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Dios le dejó a su iglesia un medio escrito, el cual debe ser leído. No podemos argumentar medios externos o místicos, cuando Dios claramente nos ha dejado un medio escrito para conocer su revelación. Es bien importante entender esa parte, porque hoy en día vemos como muchos afirman, ¿verdad? Nuevas revelaciones, tanto sectas como incluso dentro de el movimiento carismático acerca de nuevas revelaciones, ¿verdad? Pero si tenemos nuevas revelaciones, las cuales son inspiradas por el Espíritu Santo, deberíamos agregarlas aquí a la Escritura, porque son palabra de Dios. Y no es eso lo que creen. Cuando ya vamos a ese punto, ellos afirman, no, bueno, es que no, ¿verdad? Y no hay una excusa para ello, ¿verdad? Por ende, debemos hacer énfasis que la Biblia es clara y suficiente. La definición de la confesión de fe puede ser expuesta mediante el uso de 3 afirmaciones, había dicho anteriormente. Los argumentos a favor de la claridad de las Escrituras deben establecerse primero. Que primeramente podemos argumentar que la claridad de las Escrituras es parte de su suficiencia. Podemos ir al pasaje que está ahí, sería segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17.
Hemos tocado este pasaje varias veces en esta exposición del primer capítulo de la confesión, pero es un pasaje demasiado útil, donde nos dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Podemos pensar que sería totalmente irracional, incluso ridículo, decir que las escrituras son suficientes para equipar al hombre de Dios para toda buena obra si no son suficientemente claras para que las entienda. No son suficientes. Si no las entiende, no son suficientes, pero son claras. Y eso es algo que encontramos, ¿verdad? En este pasaje. O sea, es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad? Nos menciona que es útil para equipar, ¿verdad? Y ese hombre de Dios no puede ser equipado en hacer todas estas cosas si no comprende lo que la palabra de Dios nos dice. En segundo lugar, la confesión presupone la claridad de la escritura en su capacidad para producir convicción en los corazones de los hombres. Unos versículos anteriores, el versículo 14 del pasaje donde estamos, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. El verbo traducido ahí como te persuadiste, en la Reina Valera 1960 o convenciste en la Biblia de las Américas, significa sentirse confiado, ¿verdad? Creer eso que está ahí. Está claro por la conexión con el versículo 15 que las escrituras son la fuente de esa convicción. El punto ahí es que uno no puede estar convencido acerca de algo o de nada hasta que vea claramente que eso es verdad. No podemos sentirnos convencidos acerca de cosas que no estoy seguro. Eso no pasa, ¿verdad? Estamos convencidos de aquellas cosas que creemos son verdad. Entonces, así, de esta manera, esa conexión con la convicción debe estar en el hecho de que se ha convencido porque han sido claras de que son verdad. Incluso la verdad no producirá convicción o confianza si se presenta oscuramente. Una verdad dicha a medias no es algo firme a lo que podamos aferrarnos, ¿verdad? La escritura había producido no meramente nociones en Timoteo, sino convicciones. Entonces, sabemos que debió haber sido clara para él. Tercero, la claridad o perspicuidad de las escrituras se afirma en muchos otros pasajes. Podemos ir a Salmo 19, versículos 7 y 8. Y las afirmaciones que encontramos aquí nos hablan de la claridad de la ley de Dios, de las escrituras. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Una vez más vemos como cada una de estas afirmaciones nos habla acerca de la claridad de las escrituras. La ley de Jehová es perfecta, convierte al alma. ¿Cómo podría convertir el alma si no es clara, ¿verdad? ¿Cómo podría entonces hacer sabio al sencillo, ¿verdad? Al que no sabe. ¿Cómo podría ser sabio si no es claro? ¿Cómo podría alegrar el corazón? O más aún, ¿cómo podría alumbrar los ojos si no es claro? ¿Verdad? Tenemos pasajes como pasajes como el Salmo 119, versículo 105. Pasaje que conocemos bastante bien. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino. ¿Cómo puede alumbrarnos las escrituras el camino si no son claras, verdad? Producen más bien claridad. Ese es el énfasis de la palabra. Una y otra vez vemos eso en las escrituras. Podemos ir a segunda de Pedro, segunda carta de Pedro 1:19. Que nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Una y otra vez vemos la afirmación de las escrituras mismas, diciéndonos que producen claridad, ¿verdad? Alumbran lugares oscuros. Más bien son ese instrumento que Dios usa para traer convicción en los corazones de los hombres. Y no podría hacer esto si no es clara en aquello que afirma. Continuando, ¿verdad? La claridad de las escrituras no se limita solamente a unas pocas verdades sencillas del Evangelio, sino a la gran mayoría. Esto vemos en algunos pasajes, como vamos a ir a uno pronto, donde Pedro nos hace un comentario acerca de la claridad de las escrituras. El alcance de la claridad de las escrituras también puede tratarse aquí. La confesión habla de esto como aquellas cosas necesarias para ser conocidas, creídas y observadas para la salvación. Una vez más, esto no pretende limitar la claridad de las escrituras a unas pocas verdades sencillas del Evangelio. Una mentalidad minimizadora de este tipo no es lo que los teólogos del siglo XVII estaban pensando, sino más bien la evidencia citada en los pasajes anteriores nos muestra que la claridad de las escrituras no debe limitarse severamente. Estas cosas necesarias para la salvación en la mente de estos teólogos seguramente debe haber incluido al menos los deberes centrales de la vida cristiana, las buenas obras, la forma en que estas cosas deben llevarse a cabo. Tales deberes constituyen en la vida del creyente ese camino por el cual debe andar. La palabra de Dios, voy a utilizar una frase que es de A.W. Tozer, dice: la palabra de Dios bien entendida y religiosamente obedecida es el camino más corto hacia la perfección espiritual. Y no debemos seleccionar unos pocos pasajes favoritos con exclusión de otros. Nada menos que una Biblia completa puede hacer a un cristiano completo. No podemos excluir pasajes, no podemos sacar cosas de ahí. Necesitamos todas las escrituras. Y esa fue una de las afirmaciones que no es tan conocida del periodo de la Reforma, pero los reformadores creyeron no solamente en la sola escritura, sino también en la toda escritura, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios, como hemos visto en el pasaje a Timoteo. El punto tercero de esta parte es: la Biblia no es igualmente clara en todas sus partes. Ciertamente el pasaje clásico o relevante a este punto es uno que también encontramos en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer 15 y 16. Pedro comenta, dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí Pedro, quien escribió cosas que él mismo declara que son difíciles de entender, afirma que en los escritos de Pablo, en las cartas de Pablo, hay algunas cosas
Hay cosas difíciles de entender. Pedro claramente dice que solo algunas cosas son difíciles de entender. No todas, algunas, ¿verdad? Es la afirmación. Luego, que solamente los ignorantes y los inestables distorsionan estas cosas para su propia perdición. Además, Pedro agrega que estas personas se involucran en este tipo de distorsión con referencia a todas las escrituras, no solamente a las que no son, a las que son difíciles de entender, sino también a las que son claras, las distorsionan también. La falla al distorsionarlas no radica en lo oscuro de un pasaje o lo difícil que sea comprender un pasaje, sino más bien, como dice aquí, indoctos, o sea, tienen falta de instrucción y inconstantes, ¿verdad? Estos son indoctos e inconstantes y por eso las tuercen. O sea, el hecho de que las tuerzan no radica en la palabra en sí, sino más bien en la falsa instrucción y la inestabilidad de estos hombres. Claramente, la presencia de tales dificultades no niega la eficacia práctica y la claridad de la palabra para su propósito redentor. La Biblia no es igualmente clara para todos. De nuevo, en este punto, usamos el pasaje de Timoteo. Segunda Timoteo 3, 15 y 17, al 17. El versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El versículo 15 afirma que las escrituras son lo suficientemente claras como para dar a un niño la sabiduría que conduce a la salvación. Si un niño lo puede comprender, sabemos que son claras. De hecho, el texto aquí, cuando habla de niño, ¿verdad? Nos habla literalmente de un infante, de alguien muy pequeño, ¿verdad? Y no es que mencione que este niño conoció todas las Sagradas Escrituras, pero con su poca edad, con su corta edad, pudo comprender que estas eran las Escrituras y que podían traerle salvación. Por supuesto, los infantes en general no saben mucho de un escrito o de escritos sagrados. Pablo lo que está diciendo, sin embargo, es que tan pronto como Timoteo sabía algo, conocía entonces las escrituras, como fue enseñado. Y conocía entonces cómo este cuerpo de escritos podían hacerle salvo. En medio de este pasaje, el versículo 15, puede haber un contraste intencional, ¿verdad? Que es utilizado por Pablo, ¿verdad? Entre el versículo 15, donde nos menciona a este niño, ¿verdad? Pero en el versículo 17 nos menciona a este hombre de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál fue el proceso en medio de ese niño a ese hombre de Dios? Las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? No es que el niño va a saber todas las escrituras, pero es que este niño que se aferra a las escrituras puede convertirse en este hombre de Dios a través del uso de las Sagradas Escrituras. Inmediatamente nos enfrentamos aquí a la pregunta: ¿quién es este hombre de Dios? Tal vez mencionamos este punto anteriormente, creo que en la clase de la suficiencia. La evidencia identifica al hombre de Dios no como un creyente cualquiera, sino como alguien con una posición oficial de ministerio entre el pueblo de Dios. El hombre de Dios es el hombre al que Dios mismo le ha confiado una posición de liderazgo en la iglesia. Es el hombre entre el pueblo de Dios, el que de alguna manera especial está asociado con Dios o identificado con Dios. Podemos ver 3 puntos acerca de esta afirmación. En el Antiguo Testamento se usa esta frase. No tengo los pasajes aquí, no los copié, pero
se usa esta frase acerca del hombre de Dios. Y está claro que en el Antiguo Testamento esta designación del hombre de Dios no se usaba para todos los israelitas en general, sino que se reservaba para aquellos que dirigían al pueblo. El punto número 2 es que está el uso de 1 Timoteo. Vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. En este uso de 1 Timoteo 6:11, vemos que está claro en ese contexto que Pablo está en Timoteo, que Pablo está pensando en Timoteo en su capacidad de ministerio oficial, de oficial del ministerio, perdón. Podemos verlo así en varios pasajes en ese contexto de 1 Timoteo. Podemos ir al 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. El capítulo 5 del verso 17 al 25, donde hace aclaraciones acerca de los ancianos. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. No continuaré, pero eso es lo que está afirmando. En el capítulo 6, versículo 2, los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles, en cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Está llamando a Timoteo a esa enseñanza y exhortación. Versículos como el 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y más pasajes en este contexto de esta carta, vemos que está claro que está señalando al hombre de Dios como el pastor, el anciano. Y además podemos ir al pasaje que hemos estado recurriendo, que es el de 2 Timoteo 3:17. Vemos cómo Pablo definitivamente está pensando en el ministerio, porque ya que nos aclara que las escrituras son útiles, según la traducción que tenemos en la Reina Valera, para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Incluso instruir en justicia es como enseñar, ¿verdad? Es entrenar a alguien más. Estas son, como menciona este pasaje, diferentes facetas del ministerio de Timoteo. Estas son facetas no solamente de Timoteo, sino de todo pastor. En los versículos siguientes, el énfasis sigue estando en el ministerio, ¿verdad? Vemos el capítulo 4, versículos del 1 al 5, nos menciona, ¿verdad?, esta constante labor del hombre de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Verdad? Una vez más, el hombre de Dios que encontramos aquí no es cada verdadero creyente. Es correcto ver que en esta reflexión vemos la idea de que la Biblia entonces no es igualmente clara para todos, pero sí es lo suficientemente clara para iluminar incluso a un niño en cuanto al camino de la salvación. Es lo suficientemente clara para iluminar al hombre de Dios con referencia a toda la gama de todos sus deberes. Este contraste que nos dan las escrituras de su suficiencia, suficiente para iluminar a un niño, pero suficiente para
instruir al hombre de Dios, aquel que debe llevar la obra de ministerio a cabo en medio de la iglesia. Esa es la plenitud, ¿verdad? La suficiencia de las Escrituras. Así podemos decir que la suficiencia y la claridad de las Escrituras no niegan la necesidad del ministerio de la iglesia. Esta precaución es muy necesaria en nuestros días. En el pasaje clásico que hemos estado leyendo, lo que se enfatiza específicamente es la claridad y suficiencia de la Escritura para la obra del maestro o pastor. Este solo hecho debería refutar la independencia que algunos presumen acerca del ministerio de la iglesia, muchas veces negándose a la asistencia a la iglesia o diciendo yo no necesito